presentación de todos ustedes, felicitarlos por la iniciativa, que sea una iniciativa de ustedes como estudiantes, creo que nos deja en muy buen pie, que ustedes pongan estos temas en discusión, que venga desde ustedes, creo que es súper importante porque desde ahí es donde podemos asegurar cambios a partir de la masa crítica que ustedes logran conformar con eso. Al respecto, es un buen desafío también para nosotros, por lo menos para mí, poder responder y estar a la altura de eso con esta presentación que básicamente va a tratar de ilustrar cómo se ha manejado y se ha desarrollado por una parte la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, de la cual soy exalumno y en este minuto académico, y después ver la tensión o el diálogo que empieza a aparecer entre la academia y después el ámbito profesional respecto de la oficina en la cual yo fundo con mi hermano, que es Surco Arquitectos. En ese sentido, cuando se encarga a Juan Román, que es quien lidera y quien enfrenta el encargo de generar una escuela de arquitectura en Talca, la primera pregunta que aparece y con la que empieza a trabajar este encargo Juan Román es ¿dónde y a quién voy a enseñar? Que creo que de alguna manera ya lo ilustraba Fernando y que se torna en el eje fundamental de cómo se va a desarrollar la escuela. En ese sentido, la propuesta, el dónde, Talca no nos daba como una ciudad, no cumplía con las características de una ciudad que hiciera un soporte de escuela, ni por tamaño, ni por heterogeneidad, ni por densidad. Y como tal, como lo dice Rafael Iglesias, somos más geográficos que históricos en esta región. No tenemos un pasado que nos una y en ese sentido fue el territorio, más que la ciudad, el territorio de la ciudad del Valle Central, desde el cual comenzamos a operar. Lo segundo, y es ¿a quién? Más que intentar construir un modelo de educación, lo que se intentó en este sentido fue eludir los modelos existentes y en ese sentido entender que los alumnos con los que se iban a trabajar no tenían modelos cercanos de arquitectura, era una escuela de arquitectura que parecía entre las de Santiago y las de Concepción, por lo tanto también trabajar con un profesorado que viniera de escuelas diferentes, de tal manera asegurar un campo común donde no existieran ciertas acentuaciones hacia una escuela, sino dejar un campo lo más abierto posible, tal cual como el territorio lo ilustra. Y de esto habla el libro que presento en esa imagen que se acaba de editar este año, que es un libro que recopila el desarrollo de esta corriente educativa desde Talca. Respecto a la formación, Juan Román trataba a la formación académica regular que imponía la Universidad de Talca agregar 4 talleres que de alguna manera pretendían que la enseñanza de la arquitectura, entendiendo quiénes íbamos a ser los estudiantes, teníamos mucho más relación con lo material, era mucho más fácil para nosotros relacionarnos con temas materiales que con temas espaciales, de los cuales por un tema territorial habíamos sido postergados. Por lo tanto, hacer hincapié en tres datos: oficiar, operar e innovar desde la academia. En ese sentido, el oficiar como el oficio, saber diseñar edificios, el operar en el sentido de poder vernoslas con los hechos de la realidad, con poder gestionar, con poder enfrentar encargos reales. Y por último, el innovar se trata de utilizar el conocimiento para agregar valor. Es así como aparecen paralelos a la malla curricular 4 talleres que se refieren a tener ese contacto desde la materia con la realidad y con el proyecto. El primero de ellos es el taller de materia, que orienta, que se hace en primer año y orienta los primeros pasos de los alumnos y esa relación con las materialidades con las cuales nos encontramos en el territorio. El segundo es el taller de cuerpo, que es de alguna manera vincular a los alumnos, generar envolventes a partir del movimiento del cuerpo, reconociéndose en el espacio como estas primeras
primeros atisbos, esto todo en primer año. Y después del año 2004-2005, no recuerdo bien el año, aparece el taller de obra, que trata de conjugar la investigación con la proyectación y con la construcción. En ese sentido se unen alumnos y profesores de segundo, tercer y cuarto año frente a un problema arquitectónico que logra informar estas estrategias de investigación, de proyectación y de construcción en torno a problemáticas que tienen que ver con el territorio, que están referidas a zonas postergadas y que de alguna manera empiezan a armar el basamento desde donde está trabajando la escuela. Que finalmente es un proceso que está dando cuenta del destino del arquitecto en estos 3 años. Por último aparece el taller de titulación, que es donde nosotros nos enfrentamos a operar en la realidad. Aquí me voy a poner un poco más autorreferente y voy a hablar desde mi experiencia, desde mi proyecto de título, que finalmente es el puente entre la academia y el ámbito profesional, pero sin embargo tenemos los pies puestos en los dos lados. Es un bonito momento, tanto académico como profesional. Salimos de la escuela teniendo nuestra primera obra construida, nos vemos con encontrarnos con temas técnicos, con temas constructivos, con temas de gestión. En ese sentido yo les muestro mi proyecto, que es una ermita chantetiana en el territorio. Esto está cerca de Linares, que en el fondo lo que intentaba hacer era poder generar un lugar de oración a las afueras de la ciudad, donde con materiales que estuvieran a la mano, que tuvieran las técnicas que quizás eran un poquito reconocibles, poder generar este ambiente, poder de alguna manera, como se dice en la escuela, ganarse el lugar. En ese sentido, y algo con lo que siempre estamos trabajando, darle una vuelta a los materiales. Después de ese proyecto de título, no sé si después o antes o durante, porque nosotros formamos la oficina de Surco siendo ya estudiantes de arquitectura, estando entre cuarto y quinto año, empezamos a armar esta oficina, empezamos a gestionar los recursos. Los recursos del proyecto anterior fueron gestionados por mí a partir de donaciones, a partir de generar algunos eventos, a partir de hacer algunas investigaciones y poder dotar de recursos a ese lugar. Y de esa misma manera creo que se empieza a generar una forma de operar que finalmente comparece en la oficina. Voy a leer un poco mientras van apareciendo las imágenes para que no se me olvide. Las construcciones espontáneas de orden residencial y productivo dispersas en el territorio complementan y acompañan el paisaje eminentemente agrícola del Valle Central de Chile. Estas construcciones anónimas acontecen desde un quehacer que define el objeto construido con una respuesta pragmática y desprejuiciada, forjado en contextos de escasez. La carencia material y de formación académica es compensada por habilidades desarrolladas a lo largo del tiempo, un hacer inteligente, con lógicas de ensayo y de error no protocolizadas. Con esto se responde de forma precisa y sensata a una problemática: un secador de maíz, una bodega de acopio, un silo de grano, un pabellón de gallineros, una pilca, etc. Se define así una actitud que responde con lo que viene estrictamente al caso, con lo que se tiene a mano, otorgándole grados de belleza a la obra que subyacen a la imagen. Transferir esta actitud al quehacer de la oficina, las restricciones, antes que ser evitadas en pos del vuelo de una idea, se tornan en el detonante del proyecto. Pensar con restricciones guía y encausa el diseño a una condición de irreductibilidad, un intencionado primitivismo catalizador de innovación que responde a lo esencial del problema. Testeando ideas que entran y salen a razón de su pertinencia, idoneidad y exigencia, buscando una persistencia que conduzca a proyectos. De esta manera desaparece cualquier consideración anterior de autor.
liberando el proyecto de preconcepciones que puedan responder a un modo determinado por la época, el gusto, etc. En esta incertidumbre, las obras no se ven orientadas por un discurso, sino son estas las que lo construyen. Desprejuiciadamente hemos decidido inmiscuirnos en el hacer ordinario, cotidiano, intentando llevar arquitectura donde no la han pedido. En la Escuela de Arquitectura de Talca se habla de llevar arquitectura donde no la hay. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el ámbito profesional, nos damos cuenta que ni siquiera no hay, sino que tampoco no la han pedido. Siempre se requiere de construcciones o se requiere de regularizar algo, y cae el arquitecto casi por un tema normativo y por una necesidad en ese sentido, y no por necesidad de arquitectura como tal. En ese sentido les voy a presentar 3 proyectos, que más que presentar el proyecto en sí, es presentar las ideas que están envolviéndolo. El primero es la Casa Quine, donde nos solicitan hacer la casa a un cuidador, nos entregan planimetría de una casa prefabricada, nos dan un monto con el cual se debe trabajar, y tenemos que trabajar en el fondo en hacer 80 o entre 60 y 80 metros cuadrados en un terreno que bordea el 1.000.000 de metros cuadrados, 100 hectáreas. En ese sentido aparece esa condición genérica del paisaje por un lado, pero por otro lado que es el paisaje productivo rural del Valle Central, y por el otro lado la condición que tiene en sí el encargo como tal, que es la casa para el técnico del campo. En ese sentido, la primera observación hiperpragmática era trabajar en estos 9 cuadrados y de alguna manera responder lo más rápido posible. Teníamos 2 a 3 semanas para generar un proyecto que fuera una alternativa a la casa prefabricada, ocupar estos materiales y esta forma de construir. Lo único que nos aseguraba era poder llegar a ese tipo de costos y trabajar con una mano de obra que estaba acostumbrada a hacer Cordillera de Linares, hacer una ampliación de una casa de ejercicio donde generáramos un salón que además se ocupara como capilla. En ese sentido empieza a ver como este olfato que se va generando con el tiempo, con el quehacer, de empezar a ver dónde estaban esas oportunidades de proyecto, y lo que la primera propuesta que se les hace a ellos es en primer lugar que no sea una ampliación, que sea un recinto que nos permita salir de lo enclaustrado que estaba la casa de ejercicio, y poder de alguna manera reconocer el territorio en el cual esta obra se iba a insertar, que finalmente es un cajón de arriba. En ese sentido teníamos solamente un mono recinto que tenía que servir como salón y a la vez como capilla, y con ese mono recinto de alguna manera intentar reconocer el territorio en el que nosotros estábamos trabajando. Finalmente, el poder generar en este monovolumen que se conectaba de manera transversal al cauce del río, reconociendo esa cuenca, poder generar diferentes instancias a partir de dispositivos que estaban en el acceso a medio camino y después al final, que siguieran prolongando este recinto, que hicieran diferentes relaciones adentro, puertas que se puedan plegar, cerrar, abrir y teniendo diferentes conexiones con el exterior. Y finalmente poníamos la cruz al frente del río, no sé si se alcanza a ver, al frente del río, para poder connotar de mayor manera esa relación que teníamos con la cuenca. Por último, el edificio administrativo curricular. Lo que nosotros nos pedían aquí después del terremoto era un edificio en la esquina de la plaza que se había visto afectado por el terremoto, poder reconstruirlo. En ese reconstruir aparece el nombre administrativo curricular. Se lo voy a explicar más adelante. Este es el edificio con el que nosotros trabajábamos, que nosotros debíamos reconstruir. Aquí está posterior al terremoto, y cuando se empieza a demoler el edificio,
Una planta que alcanzamos nosotros a fotografiar de lo existente era un edificio bien genérico, no tenía ninguna relación con el exterior pese a estar frente a la plaza. El único acceso que tenía era un acceso lateral. El programa con el que se estaba operando acá eran unas oficinas, algunas salas de clase, y tenía la capilla hacia acá, que era una capilla que estaba escondida, tenía que pasar por 3 recintos para llegar a esa capilla, con lo cual, y apareciendo las oportunidades, lo que nosotros les proponemos a estas monjitas es de alguna manera reordenar los 7.000 metros cuadrados del colegio con los 700 metros cuadrados que nosotros teníamos para poder reconstruir. Todo esto con fondos que iban a ser concursados en el Ministerio de Educación en un mes y medio de trabajo. Teníamos que lograr hacer el proyecto, presentarlo y adjudicarlo, y responder a los recursos con los que cuenta el Ministerio. En ese sentido, lo que se trata de hacer es poder vincular de una mejor manera, tomar la escala que tiene la Plaza de Linares, poder vincular desde la esquina del edificio, vincularlo con el interior del resto del colegio. Concentramos todos los programas que se referían al área curricular y administrativa del complejo en la esquina, de tal manera de poder generar un edificio mucho más público, de una connotación mucho más urbana que el que podía tener las salas de clase, que en general tienen que cerrarse hacia el área urbana. Con eso poder asegurarnos una buena utilización de los espacios y unas buenas relaciones interiores entre las personas. Ahí aparece el acceso en doble altura, que de alguna manera enfrenta la plaza. El frontón que tiene esa pátina de acero oxidado enfrenta a la Catedral de Linares, que es una catedral de ladrillo, poder tener esas relaciones, y en este lugar de acá deberían aparecer unas enredaderas que toman la vegetación que tiene la plaza, de alguna manera inmiscuirla acá. Esto finalmente termina siendo una gruta urbana, de esa manera lo pusimos en un colegio católico. Por lo tanto, en la esquina, en altura, nosotros pusimos en este lugar la Virgen. Y estos espacios que finalmente nosotros logramos comprobar que funcionan de la manera que nosotros hubiésemos querido, se transforman en un espacio casi una continuidad del espacio urbano, al punto tal que ha llegado a pasarse un problema para el colegio, el nivel de flujo que tienen las alumnas, de identificación que tienen las alumnas con ese lugar, porque es un lugar donde hay oficinas, sin embargo están permanentemente siendo asediados por las alumnas y por los apoderados.